Soy Saskia Keistra, trabajo en una universidad de Holanda que se llama Wageningen y el título de mi presentación es el papel de las ciudades, el agua y el suelo en los objetivos del desarrollo sostenible. En inglés es Sustainable Development Goals, es más fácil para mí. El suelo está ahora mucho en la agenda política. Todos empiezan con una cosa que se llama 4 por 1000, es una idea de unos políticos franceses por cargar más carbón en el suelo. Y después, en 2015, hay el International Year of Soil, el año internacional de los suelos. Y también ahora es el década internacional de los suelos. Después, los Sustainable Development Goals, desarrollo sostenible. Un año antes, el Green Deal de Europa y este año la estrategia biodiversa. Siguiente. También cuando tú puedes leer en inglés, quizá también es en español también, no sé. Reporte de IPBES es de degradación de tierra y restauración, es una cosa muy interesante. También este reportaje también es muy importante de European Court of Auditors, en desertificación. Y en este es un reportaje de IPCC, que es conectado con la reunión ahora en Glasgow, on climate change, cambio climático y tierra. Y todos en este reportaje hay una conclusión, muy fácil, que yo traducir con Google Translate. La tierra es un recurso crítico según el informe del IPCC. Está bajo del precio de los seres humanos y el cambio climático, pero es también parte de la solución. A veces, los Sustainable Development Goals. Cuando yo llego aquí, hay una grande placa de estos también, es una cosa tú conoces, pero el suelo no está en estos textos mucho, solamente en los estos cuatro ¿cómo se llama? Goals, objetivos, tiene el palabra suelo, pero unos años antes yo escribí un artículo con mucha otra gente, un nombre, tú puedes leer aquí, es una persona también en esta sala. Es una gráfico complicado quizá, pero es fácil de aprender. En este círculo son las funciones suelo y en la otra parte aquí del verde es los servicios de ecosistema. En la anillo afuera son los Sustainable Development Goals. No puedo pronunciar esta cosa en español, perdona. Y
que puedo ver es los pequeños círculos aquí con números que no puedo leer cuando es demasiado pequeña, pero los círculos rojos son conectados con las funciones suelo y los verdes con los servicios ecosistema. Y puedo ver que casi todos los Sustainable Development Goals tienen los círculos rojos también, que significa tiene una relación con los suelos y los Sustainable Development Goals. También este gráfico es de este reportaje de IPBES. Ahí en el axis X tiene los Sustainable Development Goals y aquí es la relevancia de degradación de tierra por la posibilidad de conseguir este Sustainable Development Goals. Y también es muy claro que es importante. Ahora tenemos el Green Deal. ¿Deal? Objetivo. Objetivo, ¿no? Objetivo. Reto verde de Comisión Europea. Y las cosas que tienen una relación con suelos son el objetivo Farm to Fork, es Farm to Fork, ¿cómo se llama? How can you say that? Farm to Fork? Sería la agricultura para la alimentación. Sí. Restauración de ecosistemas y biodiversidad, el objetivo de cero polución ambiental y el crecer el clima. What was ambition? Ambición de climático y también una cosa de energía más limpia. Y una de estos que es la más importante es la Farm to Fork, cómo nosotros crecer nuestra alimentos, y tenemos estos objetivos dentro de este grande objetivo de reducir químicos pesticidas, más organic farming, ecológica, menos I don't know how to translate this. Anyway, y una cosa también más importante es la diversidad del paisaje. Es ahora es una dramática cosa. Hablo yo un momento y ella descansa, ¿vale? Porque es muy cansado para ella piensa en inglés y, bueno, piensa en holandés y tiene que traducir al castellano. Le doy 2 minutos de descanso y os cuento una cosa rápida. Lo que está ocurriendo es que nos hemos dado cuenta que el suelo, que es esa parte que cultivan los agricultores, o esa pequeña capa que está en los bosques, que solo ocupa 20 centímetros, resulta que ahí nos hemos dado cuenta que hay más carbono acumulado que en todos los bosques del mundo. Entonces, nosotros si queremos evitar el cambio climático, una opción es reforestar, pero reforestar tiene un límite. Cuando esté todo reforestado, ¿cómo seguimos secuestrando carbono? En cambio, los suelos, que hemos degradado durante milenios,
tienen un déficit de carbono muy elevado, que si lo podemos recuperar. Y ahí los edafólogos franceses se dieron cuenta que calcularon que si todos aumentásemos un 0,4% la materia orgánica de los suelos, eso reduciría el cambio climático drásticamente. Pero eso significa muchas cosas, muchos cambios para conseguirlo. Y luego lo que explicaba ella en el círculo ese tan complicado, que para todos que sois jóvenes tendríais que leerlo con detalle, porque es el futuro, es cómo vamos a transformar, según Naciones Unidas, el planeta para que sea sostenible. Entonces, en ese cuadro que ella resume muy bien, con colorcitos, está la visión del futuro del planeta. Y los suelos aparecen en casi todo. Si tú quieres comer, tienes que tener suelos sanos. Si quieres respirar aire de calidad, tienes que tener suelos sanos. Si quieres beber agua de calidad, tienes que tener suelos sanos, porque el agua pasa toda por los suelos. Toda el agua que llueve se infiltrará por los suelos. Si el suelo está contaminado, tu agua estará contaminada. Los valencianos lo sabemos. En cuanto hay naranjos, está contaminada por nitratos, porque maltratamos los suelos, ¿no? Entonces ella está revisando todo esto y ha llegado, viendo todas las políticas internacionales, a una cosa que les va a afectar a los más jóvenes muchísimo, que es el Green Deal de la Unión Europea. La Unión Europea ha decidido cómo va a ser el futuro de los más jóvenes. Los que somos mayores ya nos tocará menos. Y empieza a haber muchas cosas, como por ejemplo, que va a haber mucha agricultura ecológica. Se va a reducir la cantidad de emisiones por nitratos, por contaminantes del suelo. Y se quiere un paisaje de calidad. Y la Unión Europea va a poner el dinero para ello. Y eso va, sí, por una parte, a favorecer a unos y va a poner contra las cuerdas a muchos otros. Por ejemplo, muchos productores que utilizan productos químicos muy duros y que pronto estarán prohibidos, lo van a tener muy difícil, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resumen. Y todo está marcado dentro de los objetivos para el desarrollo sostenible, lo que dice Sustainable Development Goals, porque esa abreviatura SDG es la internacional. Nosotros lo traducimos a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS. Eso es relevante para todo lo que ocurra en nuestras ciudades, en nuestros campos, etc. ¿Vale? Vale. Adelante, Saskia. Ya has descansado. Ahora, de evaluación del estado de la situación es, en general, están pasando muchas cosas que de esto, ahí tiene todas las cosas en el tiempo. Pero la mayoría de las políticas tienen objetivos ambiciosos, no sé, y realmente buenos, pero aún no está claro cómo lograrlos y en gran parte. Y este es ¿cómo se llama? Es nuestro trabajo. El reto. Challenge. De encontrar soluciones. Y, this I'm going to skip. Un ejemplo que es un artículo, yo escribo un año antes, es The Role of Soils in Regulation and Provision of Blue and Green Water. Es conectado con el ODS 6, agua potable y saneamiento. El ODS 6 tiene como objetivo el agua potable y saneamiento para todos para 2030. Es difícil, pero cuando nosotros estar en este camino es bueno, en mi opinión. Hay 4 cosas dentro de este ODS: cantidad y disponibilidad del agua, calidad del agua, encontrar soluciones sostenibles y las política y gobernanza. Y este es en este diagrama son los
agua, cantidad y disponibilidad, agua, calidad del agua, encontrar soluciones y política y gobernanza. Ahora en el título hay blue and green water, son agua azul y verde. ¿Qué es agua azul y verde? Agua azul es agua que puede ver, es el agua en los ríos, los lagos y también el agua en groundwater, es en el acuífero. Y el agua verde es el agua que es en el suelo, que es disponible por los plantas de coger. Y en mayoría el agua verde es más que el agua azul. El papel de los suelos en este estudio, en este artículo, es a dos escaladas. Una es la salud del suelo y la otra es los paisajes diversos, como que significa con estas fotos. La salud del suelo puede proporcionar más y mejor agua verde. La salud del suelo es la capacidad de un suelo para proporcionar servicios ecosistemas y en cualquier lugar. Es importante que un suelo saludable no es en todos lugares la misma. Depende del lugar y el climático, la roca debajo y todo. Condiciones locales. Los paisajes diversos pueden proporcionar agua azul. El suelo también es importante por esto. Cuando el suelo es un elemento importante del paisaje, es parte del paisaje. Pero cuando los suelos en el paisaje son conectados por el agua que fluye a través del suelo. Y ahí puedo ver cuando es diferente. Ahora a nuestro ODS. Los dos cosas que son conectados con el sistema natural que puede proveer ecosistemas, servicios de ecosistemas en los dos escalas. La cantidad y la calidad del agua, estos son los dos objetivos. La cantidad del agua disponible para poblaciones humanas y diferentes momentos y lugares. En la escala del suelo, el agua verde es la capacidad de infiltración y recarga de agua subterránea asociada. En la escalada paisaje por el agua azul, la erosión del suelo y inundaciones, floods is much easier. Y por las otras, el mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, las aguas residuales no tratadas y aumentando el reciclaje y la reutilización segura.
En la escala de suelo, también en la capacidad del filtrado del suelo, el suelo tiene la capacidad de filtrar contaminaciones por el agua y por el agua azul en el paisaje, efectos afuera del sitio de agroquímicos y sedimentos en el cuerpo del agua, como reservoir. Embalse, gracias. El siguiente son las soluciones. Las soluciones que tienen la base en la naturaleza. También por las soluciones suelo, por los agua verde y en el paisaje por las soluciones por agua azul. Una solución basada en la naturaleza. ¿Qué es una nature-based solution? Es una cosa, es importante de conocer para vosotros, porque es una cosa que repetir en el futuro muchas veces. Yo soy seguro de esto. La Comisión define las soluciones basadas en la naturaleza como esto. Escribí aquí. No puedo leer esto. ¿Tú puedes leer esto? No, pero lo pueden leer ellos, lo tienen ahí. ¿No? Las soluciones inspiradas, respaldadas por la naturaleza, que son rentables, brindan simultáneamente beneficios ambientales, sociales y económicos y ayudan a desarrollar la resiliencia. Estas soluciones traen más y más diversidad a la naturaleza y las características y procesos naturales a las ciudades, paisajes terrestres y marinos a través de intervenciones sistemáticas eficientes en el uso de recursos y adaptadas localmente. Os explico. Ella ha pasado a hablar de los suelos, que es un componente básico, a hablar ahora del agua, ¿no? Y hay una cosa que los que vivimos en el Mediterráneo no nos damos cuenta, porque nuestros suelos están siempre secos. Pero en término medio en la Tierra, más del 60% de toda el agua disponible está en los suelos. Ya no hablo de los acuíferos, sino esa pequeña capa superficial que los agricultores trabajan y que nosotros pisamos cuando vamos a hacer senderismo a la montaña. Son veces 20 centímetros. Hay más agua de ahí que en todos los ríos del mundo y que en los lagos. Atención. Entonces, nosotros tenemos la otra visión. Nos creemos que el agua está toda en los embalses, ¿no? Pero si pensáis un momento, el agua que está en los embalses ha tenido que correr de los suelos, ¿no? Es como la hija de una madre que son los suelos, ¿no? Entonces hay más agua. Si los suelos los maltratamos, los urbanizamos, los llenamos de pesticidas, o los quemamos, vamos a tener el agua contaminada y después el agua que llegará a los embalses estará contaminada y no será. Por eso ella ha hecho tanto hincapié en eso, en lo que es agua azul y agua verde. Los científicos hablan de estos dos para distinguir entre el agua que corre en un río y el agua que está dentro de un suelo, que además nos va a dar la cubierta vegetal, ¿no? Y la fauna, Entonces ella ahora ha pasado a una parte en la que va a hablar y decir, ese es el problema, ¿no? Tenemos graves problemas. En Valencia tenemos todos los acuíferos costeros contaminados, o por sal o por nitratos. ¿Y qué vamos a hacer para el futuro? ¿Qué vamos a hacer para vosotros, los más jóvenes? Pues vamos a buscar soluciones que sea ayudándonos de la naturaleza, trabajando con los ciclos que sigue la naturaleza. Los humanos hemos hecho a veces muchas intervenciones que son antinaturaleza, para encontrar soluciones humanas, para nosotros. Pero eso a largo plazo no funciona. Por ejemplo, en Alemania o en Dinamarca o en Austria, muchos embalses están siendo derruidos para dejar que corran los ríos. Porque los ríos nos dan muchos servicios que si están embalsados no nos dan. Por ejemplo, un agua de más calidad, ¿no? Entonces eso es lo que va a explicar ahora, ¿no? ¿Qué soluciones encontramos para el futuro, ¿no? Porque aquí hemos estado hablando todo de problemas. ¿Y qué soluciones podemos tener? ¿Vale? Sabes que adelante ahora, soluciones basadas en la naturaleza. Sí, pueden estar en varias cosas, en escalada de salud del suelo, en escalada de paisaje
y en las áreas agrícolas y naturales y también en las ciudades. Pero la agricultura es la más importante porque la agricultura es responsable por la mayoría de todo el uso del agua dulce por parte de humanos. Por lo tanto, las prácticas de gestión sostenible de la tierra en la agricultura son esenciales. Elementos que son muy importantes en el paisaje, crear desconexión. Este significa reducir la escorrencia superficial y la labranza limitada. En el suelo es importante mejorar la infiltración y no uso los agroquímicos o quizá cuando no es posible no uso totalmente, de menos que posible. La otra elementos clave por los paisajes diversos y suelos saludables es la protección y restauración de humedales, reduciendo el riesgo de inundaciones y la afluencia de sedimentos, que son muy caros de recogerlos. Los humedales construidos reducen la afluencia del agua rica en nutrientes a los cuerpos de agua río abajo, que es un muy grande problema por la biodiversidad, y la restauración de la vegetación ribereña, no sé cómo se llama. Paisajes diversos y desconectados. Esa es la clave por esto. Sí, comento. Mirad, esto es un cambio trascendental. Los que estudiáis, supongo que aquí hay ingenieros, economistas. Un cambio trascendental. Lo que vamos a proponer, lo que propone la Unión Europea, lo que está haciendo y el futuro que nos va a obligar, es, por ejemplo, a que los campos tengan setos para reducir la conectividad, para aumentar la biodiversidad dentro de los campos. La cuestión es quién lo va a pagar, porque la agricultura va a perder producción, reducirá pesticidas, nos dará un alimento más sano a todos nosotros, pero hay que ver cómo le pagamos al agricultor, porque nos está dando unos servicios sistémicos. Por ejemplo, una cosa que va a ocurrir es que muchos ríos vamos a tener que darles sitio a los ríos. Son otros países del norte de Europa, de donde ya viene, lo han hecho. Han expropiado las tierras alrededor del río, las han dejado para pastos para las vacas. Si viene una inundación no pasa nada. ¿Vale? Entonces, hay un cambio trascendental en el que tiene que trabajar mano con mano economistas, ingenieros. Es decir, es una transformación, si queremos ser sostenibles, es una transformación tal del paisaje, por eso decía ya, a nivel de paisaje global, pero también a nivel del suelo, y es que no pongas un pesticida, y que no la abres y pongas una hierba para que se infiltre el agua, y tener más agua verde para después que sea agua azul en los ríos, ¿no? Todos esos son cambios, no solo los más jóvenes si os estáis dando cuenta, pero si lo conseguimos, el mundo que tendremos dentro de 30 o 40 años será completamente distinto. ¿Vale? Adelante. Ok. Al final, policía y gobierno, por una sostenibilidad por el social y económica cosas también, es importante que hay el gobierno bueno, el aceptación social y una situación económica bueno.
Sin esto no es posible. Los dos objetivos son en dos escalas, una internacional y la otra es comunidades locales. Por el internacional me explica estos en detalle en la pieza de mi presentación. Y en las comunidades locales las soluciones deben ser punto de vista biofísica, punto de vista socioeconómico, tenga en cuenta las compensaciones de cada elección, que es muy importante, sea un plan a largo plazo y permitir que los agricultores hagan la transición. También es importante, también en las ciudades es importante me explica un poco más de esto después. Ahora esta es la gráfica totalmente combinando las dos cosas. Todos la base es el sistema natural que puede dar los servicios ecosistema en dos escaladas. Con esto puedo hacer las soluciones que son base en la naturaleza por agua verde y agua azul, pero solamente es posible con una sostenibilidad social y económica, que hay un gobierno bueno, un aceptado social y es bueno por la económica de toda la gente en este sistema. ¿Por qué? El sistema es un sistema total. No es solamente la naturaleza, no es solamente la social, no es solamente la economía. El siguiente ejemplo que nosotros hecho es un estudio, un trabajo por la Comisión Europea que se llama Providing Support in relation to this implementation of land and soil related sustainable development goals, que significa una evaluación a donde nosotros están ahora con los Sustainable Development Goals en Europa, con el suelo y la tierra en su cabeza. También nosotros escribimos un artículo de esto que es aquí. El ejemplo, marco de evaluación de soluciones, a punto de partido es el ODS 15. Es en este punto aquí, en la centro. Para ejemplos de buenas prácticas y en regiones medioambientales. Y este puede servir como herramienta de implementación, que quizá recordar, me dice, en Europea tenemos muchos planes y objetivos muy buenos, pero los gente en Europea y también en otros gobiernos y también quizá en esta ciudad no sé cómo hacerlos.
Y este es una pieza, no todo, una pieza, una idea cómo hacerlo. Y la idea es cuando tú puedo achieve, I forgot again. Conseguir el objetivo 15, no es suficiente solamente ver a los procesos físicos que son aquí en el círculo verde. También necesita de pensar a los procesos socioeconómicos. Y cuando tú piensas en soluciones, en nuestra idea, es una buena idea de pensar a los conceptos como esto, económica regenerative, pensar en el sistema total, las soluciones basadas en la naturaleza y la conectividad. Y cuando tú piensas en una solución que es en estos conceptos, con los procesos físicos y los procesos económicos en la cabeza, es posible no solamente conseguir el ODS 15, pero también varios de estos otras Sustainable Development Goals que son en la anillo afuera. Un ejemplo, aquí es el ejemplo de agricultura convencional en el Mediterráneo. El riego por goteo y los agroquímicos pueden proporcionar una buena situación económica ahora por los campesinos, pero es a costa del medio ambiente y la estructura de los pueblos social. Cuando es una idea de mantener el riego tradicional en las huertas en el área periurbana, cuando el riego por inundación tradicional en las huertas mantiene patrimonio cultural, potencial turístico, protección contra inundaciones, coherencia social, energía neutral y en el cambio a la agricultura ecológica es quizá más fácil. Y ahora es cuando en esta manera puedo conseguir el ODS 15, pero también estas otras ODS. Otro ejemplo es la relacionado con el sellado del suelo. Es importante cuando tú quieres encontrar una solución por el sellado del suelo en los periurbanos áreas, de encontrar una cosa que los gentes pueden hacer, que también es social, una cosa social aceptada, y también es una cosa económica. Esta es la llave por cambiar la dirección que nosotros ahora están. Ahora en el norte de Europa los suelos plaguen, los suelos más fértiles y los suelos en las huertas aquí son los suelos más buenos
y ahora es muy rápido, todos estos suelos son sellados con los grandes edificios de IKEA y todas. Un ejemplo en Holanda es un ejemplo de buenas prácticas. Es una forma rentable de utilizar de forma sostenible las zonas periurbanas. Este es el cultivo de píxeles. Es un enfoque digital de la cadena de producción alimentaria completa. El sistema es como esto. El cliente es una persona como nosotros. Alquila una pequeña parcela y decide qué cultivar, y la tecnología con Big Data en los robots autónomos que puedes ver aquí, totalmente autónomos, se encargan el terreno, instruidos los sistemas online. Y como esto es no solamente el sellado del suelo que se puede conseguir, pero también muchas otras OSDs. Okay. Una cosa que yo intento de explicar es este diagrama. Muchas veces gente piensa en una nueva experimento con una cosa que puede to make the situation more sustainable. Descansa un poco. Yeah. Os explico una cosa. Las dos cosas que... Can I just explain this in English and then you can explain it, okay? The issue No. of this diagram, No. do you know this diagram? Yeah, but I prefer to explain what you said before. Prefiero explicar lo anterior porque nos afecta muy directamente a los valencianos. Ella ha puesto el ejemplo al final de los campos de cultivo en Holanda, que una de las opciones es que sean muy robotizados y que la gente desde su casa pueda tener una parcela y ser manejada parcialmente por la tecnología, ¿no? Eso nos parece raro, pero yo os digo que ya viene una universidad donde consiguen hacer carne sin animales, a pesar de que está en el centro de Holanda y es una zona muy productora de carne. O sea, es posible ya hacer carne en laboratorio. Y es posible que nosotros aún veamos la carne hecha en laboratorio y no en los campos, ¿no? Pero por otra parte también los dos ejemplos que ha puesto, uno es de mucha tecnificación y otro un poco que os puede parecer volver al pasado. Como es, por ejemplo, recuperar las huertas que tenemos alrededor de nuestras ciudades. Porque nuestras ciudades nacieron junto a las huertas. Hoy las hemos abandonado, compramos los productos agrícolas que vienen de muy lejos, con lo cual no es sostenible. Y además hemos pasado el riego por goteo, que normalmente sirve muy bien para grandes explotaciones, porque se pueden automatizar, ¿no? Pero en cambio tenemos alrededor de nuestras ciudades campos abandonados, sin uso, y que ha perdido incluso el sistema de riego, ¿no? Y ahí da toda la relación de cosas, de ecosistemas, de servicios ecosistémicos que nos dan las huertas, ¿no? Una huerta, por ejemplo, reduce las inundaciones, porque en realidad coge el agua del río, la pasa por todas las acequias y cuando la devuelve ya ha pasado el pico de crecida. Con cada agua de abajo tienes menos riesgo, ¿no? Todo esto en detalle lo podemos explicar casi podemos hacer una sesión o una semana de un curso de un concurso para esto, ¿no? Pero ella ahora va a seguir ya con ese gráfico más complicado, ¿vale? Más complicado. Porque es más abstracto, ¿vale? La idea de esto es normalmente cuando gente como nosotros piensan una manejo de tierra diferente, es una idea pequeña, es un experimento. Y que es la manera que estas cosas más sostenibles después de unos años
son la normal, que aquí esta es la flecha verde, este es solamente una idea con un experimento, y después es en este lugar es una cosa de normal, todos los gente tienen. Por ejemplo, aquí hay el experimento con la primera teléfono móvil, pero todas las otras personas tienen solamente un teléfono en casa, y en la calle tienen las cajas con el teléfono, con monedas, ¿sí? Y después de unos años, todos los gente tienen pero ¿cómo hacerlo? Con las otras ideas pequeñas aquí. Y esta flecha es normalmente por estos procesos, gente solamente piensan a esta flecha verde. Pero también es importante de pensar a esta otra flecha. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ¿cómo se llama? De phase out. How do you say that? Salirse, colapsarse. Sí. ¿Cómo es posible de las maneras que ahora son la normal, después no son phased out? No serían utilizables, no estarían disponibles. Sí. Y este es más importante que mucha gente piensa, que es este proceso también es necesario de to have attention for. Que tenemos que prestar atención a esa posibilidad de fracaso. Do you understand? Okay. Tenemos que prestar atención a la posibilidad de fracasar. Okay. Good. Ahora conectado con esto, es necesario de crear condiciones propicias para el cambio de transición, que es la más difícil. Utilice las metas de los ODS para promover un cambio de transición. Diseñar marcos claros es importante. Crea mejores indicadores, métodos de seguimiento claramente definidos. Utilice laboratorios vivientes y faros para promover el sostenible manejo de suelo. Condiciones en la región específica. Holístico. Basado en el paisaje, no solamente en un pequeño lugar, no solamente un campo, y una visión a largo plazo. Y esta es el resultado. Los take-home messages son las cosas que tú puedes coger en casa. El suelo está recibiendo más atención a los políticos. Los suelos están también amenazados por muchos factores externos. Las soluciones deben ser la naturaleza holística y tener en cuenta compensaciones para otras funciones. Los factores socioeconómicos son esenciales.
Las soluciones en base en naturaleza y el pensamiento sistémico son conceptos útiles para encontrar soluciones sostenibles. En las soluciones que sirven a más de un ODS son más útiles. La sensibilización es fundamental, que es mi última día. Los ODS no se pueden alcanzar sin suelos saludables. Mejorar la transferencia de los conocimientos a todos los niveles. Esta es una cosa que es más importante que porque no los gente en el supermercado, en la calle, no piensan en el suelo, no piensan en el suelo saludable, suelo y tierra. Y cómo nosotros pueden hacer cambio esto. Que los científicos climáticos hacerlo, que todos los gente saben el cambio climático es importante, es una cosa que es peligroso para todos, pero la degradación de suelo y tierra es también muy peligroso por el superar sobrevivir de nuestra tierra. Y creo quizá nosotros necesitan una oso polar de nosotros. Quizá es posible de estos escarabá. O quizá nuestra Greta Thunberg o nuestra Leonardo DiCaprio. Él ahora es en el café, quizás es una pequeña paso a suelo. Y nuestro Al Gore, creo ella ahora buscar un nuevo trabajo. Gracias. Bueno, ha explicado cosas de mucha contundencia y tal vez cada uno de los sitios que ponía ahí era para estar un rato hablando, ¿no? Pero la última parte que dice, a ver, los suelos es de lo que comemos. De los suelos es en realidad de lo que bebemos, porque toda el agua pasa por los suelos, se infiltra, corre a los ríos y después la utilizamos, ¿no? Entonces, ¿y quién sabe que si los suelos son tan importantes? Todo el mundo habla del cambio climático, pero claro, es que hay ya zonas del planeta que no tienen independencia o autonomía alimentaria. Hay muchas zonas del planeta que dependen de la producción de alimentos que está a miles de kilómetros. Si hay un pequeño colapso en el transporte, hay zonas del planeta que no te producen sus propios alimentos. Solo tenéis que ver en nuestra autopista la cantidad de camiones que pasan hacia el norte de Europa cargados de verduras, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos haciendo transportes que a veces son entre continentes de alimentos, ¿no? Y eso es porque a veces los suelos en algunos sitios están agotados o no producen suficientemente, ¿no? Entonces ella dice, a ver, ¿cómo comunicamos esto a la sociedad? Por eso decía, no, tenemos que tener un oso polar, porque todo el mundo vemos el cambio climático, lo relacionamos con que los osos polares se quedan sin hielo y desaparecerán porque va a desaparecer su hábitat. Pues ella dice, el escarabajo, ¿no? ¿Sabéis lo que hacen los escarabajos en África, por ejemplo? Cogen la materia orgánica y la cuelgan a más de medio metro de profundidad. Y eso es un reservorio de carbono que evita el cambio climático y mejora el suelo, ¿no? El escarabajo es un animal que si lo elimina, es como lo de abejas, ¿no? O sea, las plantas viven porque hay abejas. Si no hubiese abejas, la mayoría de las plantas no podrían vivir por lo mismo. Y después hay que buscar gente que sepa conectar con la sociedad, ¿no? Leonardo DiCaprio, por ejemplo, ha hecho un muy buen trabajo. Habría que buscar un Leonardo DiCaprio, una Greta Thunberg o Al Gore. ¿Os acordáis de Al Gore hace 20 años, no? Con un documental ha cambiado la percepción que tenemos todos del problema del cambio climático, ¿no? Al Gore fue aquel que casi fue presidente de los Estados Unidos,
o que debió serlo por unos votos en Miami, ¿no? Pues él después se dedicó a ese trabajo de concienciación internacional sobre los problemas ambientales, en concreto el cambio climático. Entonces haría falta que los suelos estuviesen más visibles, ¿no?, en este aspecto. Bueno, y ahora os dejo para preguntas ya. No, o sea, es simplemente preguntarles que si ustedes no creen que todos los cambios que propone la Unión Europea a día de hoy resultan algo de concepción idílica, me refiero. Hoy en día todo el mundo y está, vamos, a pie de calle, la situación de los agricultores es una penuria, es decir, están muy mal pagados y no tienen medios para sobrevivir ni para mantener las explotaciones que tienen, que suelen ser no latifundistas ni mucho menos, que los agricultores de por aquí de la zona son todo zonas relativamente pequeñas. Y es decir, la Unión Europea, según lo que ustedes nos han mostrado en la presentación, propone el evitar los nitratos, el evitar herbicidas y lo que usted ha comentado anteriormente, es decir, plantar setos pues para que alojen biodiversidad, diferentes aves, mamíferos, lo que sea. Bueno, pero entonces, si los nitratos, o sea, se reducen los nitratos, se reducen los herbicidas, es decir, la producción de alimentos disminuye y tenemos en cuenta que tenemos ahora mismo, cada vez la demografía está aumentando en la Unión Europea, en el mundo en general, o sea, y por ejemplo, es decir, si se reducen los herbicidas y tal, habrá menos producción, pero y si se tienen que plantar además setos y tal, habrá menos terreno también. Y si cada vez somos más personas, ¿cómo se va a hacer, o sea, cómo se va a diseñar una estrategia para poder tener alimento para todos, carne para todos? Ingeniería mecánica. Eso es. Muchas gracias. Sí, soy de Alcoy. Sí, bueno, mis abuelos antes eran agricultores. Muchas gracias. Te preguntaba, porque para contestarte es mejor saber de dónde vienes, ¿no? Do you want to go reply? I didn't really get what he asked. Es que a veces es más fácil hablar que contestar, ¿vale? Y yo te contesto un poco. ¿Sabes lo que ocurre? Que tenemos unos parámetros en la cabeza que a veces son heredados, ¿no? Después yo hablaré de incendios y veréis que también os digo cosas que hemos heredado, cosas que son verdades a medias o mentiras piadosas, ¿no? ¿Sabéis? Las mentiras piadosas son las que se dicen para no dañarte, ¿no? Y entonces, mira, eso de que tenemos menos alimentos, bueno, Europa no tiene más población, de hecho tiene que importarla y la tendrá que importar mediante la migración porque tenemos un grave problema. En este país, la tasa que dice la evolución de la población, cómo se restablece la población, es la tasa de fertilidad de las mujeres. Es muy machista, pero se considera que si no tienes 2,1 hijos por cada mujer, la población te crece. Eso es fácil de calcular, ¿no? Porque como somos más o menos la mitad hombres, la mitad mujeres, cada mujer tiene que tener un hijo más por el hombre, ¿no? En España tenemos 1,3. Eso de que vamos a ser más población, tenemos que importarla. Bueno, entonces, después, la producción de alimentos, también todos tenemos siempre esa visión, que yo la viví mucho en los años 80 cuando estudié, y tú la sigues heredando, de que tenemos escasez de alimentos. Eso es cierto en algunos países, ¿no? En algunos países muy pobres, pero en el resto no. En Europa no. Yo te invitaría, si quieres, que hagamos caminatas juntos a zonas agrícolas y verás como el 30% de la naranja no se recoge, se queda en el árbol, porque es demasiado pequeña, porque es demasiado gorda, porque tiene una raya, porque no tiene el color. Y cuando llega al almacén, de lo que se recolecta, otro 20% se destría, para zumos o para nada, para alimentación animal. Muchas veces porque no sirve, porque no tiene eso el tamaño y tal, ¿no? Es decir, somos muy sibaritas, ¿no? Tengo un compañero, Fernando Maestre, de la Universidad de Alicante, que ha hecho un estudio en los invernaderos de Almería, cuántos pesticidas y químicos, abonos químicos se utilizan para nada, porque al final se destría mucho alimento. Entonces, yo creo que la agricultura no tiene un problema de falta de producción, sino de exceso de producción.
El problema de los agricultores es que están produciendo tanto que los precios son extremadamente bajos para ellos, no digo para la venta al público. Y en cambio, al mismo tiempo, esos agricultores pequeños que tú dices tienen que abandonar. Porque estamos llevando la agricultura hacia macrogranjas, macroproducciones, monocultivos, muy problemáticos para los temas ambientales. Por ejemplo, Valencia, nos podemos decir todos los valencianos, tenemos el mayor naranjal de Europa. Eso se puede decir con el pecho, ¿no?, muy orgulloso. O muy negativo. Cuando tú tienes solo un monocultivo, viene una enfermedad y lo afecta todo de golpe y no tienes recursos. Si tuviésemos un mosaico de distintos cultivos, uno puede tener una plaga, pero no afecta a los otros. Entonces yo creo que vosotros los jóvenes tenéis que, en eso, estáis muy bien formados, ¿no? Tenéis muy buenos profesores y ver el mundo real, ¿no? Nuestro problema ahora no es producir más alimentos, sino alimentos más sanos. Sanos para cuando tú te lo comes, pero también sano para quien los produce. Imaginaros la vida de los agricultores dentro de un invernadero con pesticidas. ¿Vale? Los agricultores que están utilizando productos químicos toda hora, ¿no? Y después producirlos cerca. Si salís y camináis un poco por la montaña de Alicante, aquí está tan maravilloso que tenéis, veréis que los almendros están abandonándose. Los olivos subsisten aún, pero ya veremos lo que duran, ¿no? Y en cambio se están plantando grandes extensiones de almendros en otras zonas, muy mecanizadas. Y nuestras terrazas de cultivo están siendo abandonadas. Sí, hola, buenas. Mira, ha comentado que se quería reducir el uso de herbicidas y pesticidas para la producción, pero bacterias o bichos como la mosca blanca o la araña roja va a seguir existiendo. ¿Cuál va a ser la solución para combatir eso? Porque si eso aparece en los cultivos, se va a echar a perder gran parte de ellos. Eso te lo tendría que contestar un ingeniero agrícola, pero te lo puedo contestar yo también. Hay técnicas agrícolas en agricultura ecológica que son viables. De hecho, la agricultura ecológica no solo ha crecido por motu propio, sino que se va a hacer crecer a base de subvenciones y también a base de poner impedimento a las otras agriculturas, ¿no? Tú dirás, pero es imposible porque en el campo. Mira, la agricultura química es la que es joven. La agricultura orgánica o ecológica es la que es muy vieja. La agricultura tiene casi 12.000 años. Y solo en los últimos 100 años ha sido, en algunos puntos del planeta, no en todos, ha sido agricultura química o convencional, ¿sabéis? Entonces, lo que sí es cierto es que somos una gran cantidad de población en el planeta y es posible que tengamos que mantener la agricultura química en muchas zonas para producir alimentos básicos. Eso sí es cierto, porque los ecólogos calculan que podemos sostener unos 3.000, 3.500 millones de personas con los procesos naturales del planeta, ¿vale? Pero tenemos más población, tenemos el doble. Entonces, eso es obvio, esos números. Pero si queréis, si hablamos de Alcoy, por ejemplo, de las huertas que suministraban alimento aquí a Alcoy, o de los pueblos cercanos, hoy la mayoría están abandonadas y viene el alimento de fuera. Eso es lo que tenemos que... Si queremos un planeta sostenible, los suelos, la agricultura tienen que serlo. Y tenemos que empezar a pensar, pues, vosotros mismos, comer los productos de temporada, los productos que se producen cercanos, ¿no? En el caso de la química, también los agricultores químicos también saben que cuando utilizan muchos productos químicos, después de las plagas, también son capaces de superarlo, ¿no? Por ejemplo, los herbicidas, de un caso muy concreto, tú puedes utilizar muchos herbicidas, pero hay plantas que sobreviven y entonces prosperan a pesar del herbicida. Es todo lo de la transición que decía ella, es todo un reto. Hemos hablado de retos, de transiciones. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que nosotros aportamos las ideas, nuestra experiencia, pero ¿sabéis quién las tiene que hacer? Vosotros. O sea, vosotros sois los que tenéis que ser capaces de poner eso, de implementarlo.